Estoy en comunicación con mi amigo, el héroe del Perú, veterano de la guerra del Cenepa, el general Juan Carlos Basalar Pérez. Juan Carlos, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy amable como siempre. Gracias a ti, Juan, muy amable, siempre dispuesto para conversar. Se habla mucho del famoso terruqueo, muchos civiles hablan de que hay grupos terroristas. Tú que combatiste valientemente contra el terrorismo y también contra el enemigo circunstancial extranjero, que ahora por suerte se va a celebrar los 25 años de la paz con Ecuador. ¿Qué nos puedes decir? ¿Son grupos terroristas como los medios dicen o hay exageración al respecto? Mira, yo realmente, haciendo un análisis de esta situación, no le doy mayor crédito a que sean grupos terroristas. Es una cosa diferente que ellos estén empleando algunas técnicas, ¿no?, violentas que son empleadas en el terrorismo, porque tú sabes que el terrorismo todo lo ve bajo una acción violenta y causar el terror para querer conseguir lo que quieran. Ahora, estas técnicas las están empleando estas turbas. ¿Por qué? Porque son turbas que, querramos o no, han vivido también muchos de ellos la época del terrorismo y saben que este es el comportamiento que tienen este tipo de personas. Pero de que de ahí a que ellos sean terroristas, definitivamente no. Peor aún si se trata con todos aquellos que están en las zonas marginadas de la sierra y parte de la selva central. Yo creo que más bien esas personas que están siendo asusadas ahí están siendo controladas por el narcotráfico, por la minería ilegal, que no la tocan mucho, y, y ahí hay el contrabando que lamentablemente ellos sí están ayudando, están proveyendo a todas estas personas. Juan Carlos, Mira, un tema interesante, se habla del financiamiento económico, pero también hay que preguntar el entrenamiento militar, porque no cualquier ciudadano, por más enfuscado que sea, con razón o sin ella, puede tomar un aeropuerto. En este caso, ¿quién piensas que le da la preparación militar a esta gente para quemar patrulleros que lamentablemente han matado a través de incendiándolo a un policía, han tomado un aeropuerto? Esto no lo puede hacer cualquier ciudadano, esto se necesita una preparación militar. bueno, tenemos que entender de que muchas personas que habían estado en el terrorismo no simplemente desaparecieron del mapa y se quedaron ahí. Hay personas que se han retirado, están dormidas y pueden ser que estén siendo utilizadas en esta mesa. Pero yo creo que más a eso, detrás de todo ello, particularmente esto se ha visto en el sur, en la sierra, en la parte de serranía del sur. Yo no sé si tú recordarás que, bueno, no sé si esa noticia llegó a Argentina, que cuando nosotros estábamos en plena pandemia, uh, y antes de la pandemia también, se hablaba de unos grupos cubanos que querían venir como médicos y querían entrar en el lado de Puno, Juliaca, Las famosas Cusco, brigadas médicas, que recordemos que también la entraron a Bolivia. famosa Brigada Médica, que tenía otro nombre que no lo recuerdo hoy, pero, pero salió un informe de inteligencia que yo creo que lo tengo por ahí un poquito refundido, pero yo recuerdo porque guardo eso, donde esos famosos médicos eran médicos que, si bien es cierto, estaban con una pantalla, estaban pasando ciertos elementos militares cubanos y bolivianos. No recuerdo si también de parte de Nicaragua por ahí. ¿Y por qué te menciono esto? Porque eso ya después se supo, Voz Populi, y hubo una reacción del Estado cuando estaba Kuczynski, me acuerdo, antes de la pandemia, pero lamentablemente quedó ahí y ellos bajo esa pantalla
continuaron y continuaron. Ahora la gran pregunta es esto. ¿Cómo Eh, dices? la gran pregunta es esto. El Perú tiene la suerte de contar con ustedes, veteranos de la lucha contra el terrorismo, veteranos de una guerra internacional. Se aprovecha el conocimiento de ustedes porque por ahí el militar joven tiene patriotismo, tiene capacidad, pero no tiene la experiencia de ustedes. En este caso, ustedes son consultados, los veteranos de la lucha contra el terrorismo, los que verdaderamente pusieron el cuerpo y tienen camaradas muertos. No, lamentablemente no ha sucedido eso. Lamentablemente no ha sucedido eso. Lo que lamentablemente está pasando es que si tú te das cuenta, si bien es cierto que en este momento la actual presidente Dina Boluarte, aparentemente, para mí, es mi criterio, es un criterio personal, aparentemente está tomando, por decir, ciertas actitudes, pero no le ves un enfrentamiento claro y preciso. Ahora en estos días, cuando está viendo que, por ejemplo, está viendo todas estas muertes, como que se ha asustado con todo con lo que está pasando. Y lejos de todo, tú también no te vas a dar cuenta, te tienes que dar cuenta de que estas personas, de todas maneras, no quieren perder esa oportunidad del poder. Yo estoy completamente convencido que de la noche a la mañana jamás tú vas a cambiar pues, un color político o una actitud. Recuerda que hace poco nada más, Dina Boluarte era prácticamente la tesorera de Cerrón, la que sabía todo el dinero que caía, está en sus cuentas. Ella era la que estaba adelante. Así, lo que pasa es que cuando se dio cuenta, y como lo ha mencionado, que le he escuchado en una entrevista, yo nunca pensé que un profesor rural iba a la parte de ser un ladrón, es lo que ha dicho. Entonces, ella ha querido marcar una diferencia, pero hay cosas, por ejemplo, claramente está. Se podría decir que entre estas diferencias se ha dado cuenta que la policía y los militares no son enemigos del pueblo, más bien al contrario, son los que tienen que lograr un orden y una estabilidad, porque siempre el discurso de izquierda es anti-fuerzas armadas y seguridad, y hoy en día se están dando cuenta que las fuerzas armadas y seguridad son necesarias para lograr la paz y la estabilidad en cualquier país. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí hay algo que está bien claro. Si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no hubiesen actuado cuando se pronunciaron diciendo que ellos respetaban el orden constitucional, en este momento el Perú sería otro, Juan. Sería otro, completamente otro. Disculpando la expresión, estaríamos súper mal. Estaríamos camino a lo que están otros países donde lamentablemente está el comunismo. Yo particularmente no puedo sentenciar a la izquierda, pero discúlpame, una cosa es ser de izquierda y otra cosa puede ser ya pegarte a esos actos y a todo lo que quieren lograr de una manera violenta. Entonces, indiscutiblemente, tampoco vas a creer tú, y es lo que la gente lamentablemente no lo sabe, es que las normas que existen para que nosotros podamos actuar contra alguien que ataca, ya no es como era antes, que debería haber una igualdad de armas, por decir, yo solamente puedo usar mi fusil cuando tú sacas un fusil, yo solamente puedo usar un cuchillo cuando tú sacas un cuchillo. No, ahora hay normas específicas y claras y están respaldadas por la Constitución y la ley. Cuando las tropas se vean amenazadas, pueden hacer el empleo de las armas. Y es lo que han hecho. Es más, han sido benevolentes. Porque si se hubiera hecho un empleo francamente severo, en este momento habrían por lo menos 1.000 o 3.000 muertos en el Perú. Sin embargo, han preferido soportar golpes, maltratos, ataques y hasta muertes. Mira lo que ha pasado con ese muchacho.
Juan Ese Carlos, muchacho, hay una pregunta que solamente ustedes, los militares, lo pueden responder o los policías con precisión. Los manifestantes, llamémoslos así, de esta gente, o que están de buena voluntad, o que están infiltrados, lo que sea, ¿tienen buen armamento comparado con las fuerzas del orden? ¿Cómo es el potencial armamentístico que manejan? bueno, en realidad no. En realidad no tienen un mejor armamento que el de las Fuerzas Armadas. Uno que se ha visto a través de los medios de comunicación que no es así, pero lo poco que tienen hace daño. Por supuesto que hace daño. Una bomba incendiaria tipo Molotov o la que tú quieras tener, hace daño. Mira cómo han quemado por todos lados. Una llanta encendida hace daño. Una botella con simplemente gasolina y un poco de petróleo y aceite quemado prendido hace daño. O sea, se Las podría decir que no bombas que tienen se grandes alcanzan, armamentos, pero saben usar lo poco o mucho que tienen para hacer daño. por supuesto, han estado utilizando las cosas caseras. Por ejemplo, en esos lugares, a diferencia de acá de la capital, se utilizan mucho los pirotécnicos. Hay mucha gente que sabe emplear los pirotécnicos. Y esos pirotécnicos, ¿cuántas veces en tiempo de Navidad, en tiempo de Año Nuevo, cuando los han vendido de forma indiscriminada, han volado la mano de niños, de personas adultas, han causado incendios, etcétera, etcétera? Eso es lo que están empleando y lógicamente reforzándolo con mucho más. Por eso que cuando explotan parece que fueran granadas. Ahora, hay indicios, sí, de que estaban introduciendo ciertas armas que iban a mejorar su performance para los ataques que ellos están haciendo. Ahí se han descubierto todo un lote de munición tipo de undú, una serie de armas. Por ejemplo, cuando han venido los nativos, han podido descubrir que estaban con flechas, con esto que estaban envenenadas. O sea, el día que le caía una flecha a cualquier de las fuerzas de orden lo iba a matar. Entonces, sí hay un ataque frontal contra las fuerzas del orden y contra la población. Yo no entiendo cómo pueden quemar, por ejemplo, el carro de un taxista, cuando ese pobre hombre alquila un taxi para ganar 30 o 40 soles diarios, que es el día a día. ¿Dónde está? ¿Qué es para el O pueblo? golpear una Hay, ambulancia y prohibirle el paso cuando tienen que socorrer a alguien. hay personas que han muerto porque simplemente no los dejaron pasar, han muerto en las carreteras. Entonces, lo que ellos están empleando son las herramientas que emplean los terroristas, pero de que sean terroristas no lo son. Ahí hay mucho dinero, particularmente, yo te lo digo porque conozco de cerca, yo he trabajado en Puno, en Ilave, en toda esa zona. Allá en Puno, particularmente, lo que creemos que solamente es una sierra, Puno tiene un lado que es de selva, que está pegado hacia el departamento de Madre de Dios. Inclusive se llama San Juan del Oro. Esto está pegado a Tambopata. Son las provincias de Sandia, y no recuerdo ahorita la otra provincia, pero esas provincias Carabaya. son de selva y hay mucha minería ilegal. Y se anexa con la minería ilegal que está en Puerto Maldonado. Entonces ahí está el dinero. Ahí hay una barbaridad de dinero. Se supone que esas minerías ilegales que están por aquí, por allá, a todo lo largo del río Tambopata, producen un promedio de 1 tonelada de oro anual. ¿Tú sabes lo que es en dinero? Eso es una barbaridad. Ahora, eso es lo que de alguna manera se sabe, pero en realidad debe ser mucho más, porque cada uno saca más. Ahí está el dinero. No solamente eso, está el narcotráfico. Es un pase de droga entre Bolivia, Perú y Brasil. Eso está clarísimo. Otro Es tema muy una delicado, ruta se está terrestre. hablando de las tratas de personas entre Así Perú y es. Bolivia. También hay tratas de personas. Por ahí entra cualquier cantidad de personas que son tratadas y que entran hacia la selva. Pero hay otra que de repente, yo te lo digo que un día viví esa experiencia y te lo voy a contar en breve. En Puno hay unas hordas contrabandistas que no me no, de repente te va a parecer exagerado, Juan,
o a todos los que están escuchando esta entrevista, pero son a veces más o menos como 100, 150, 120 camiones de carga que son cargas de 8, 10, 12 toneladas totalmente llenos de contrabando, de armas ilegales, de trata de personas, de narcotráfico, y que caminan libremente por el altiplano del Perú. Y nadie se le opone. No hay ningún presidente hasta la actualidad, ni siquiera un congresista que mencione eso en el Congreso. A esas hordas que tienen 100, 150 camiones, le denominan las culebras por el, digamos, por el espacio que ocupan y la forma como se mueven. Yo te comento un día, cuando yo era coronel y era director de la Escuela de Comando del Ejército, nosotros íbamos y hacíamos entrenamientos, saltábamos ahí, caminábamos, porque lógicamente era una frontera entre Bolivia y Chile, ¿me entiendes? Y un día yo me fui a controlar, entonces, como yo no puedo llevar carro desde Lima, a mí me apoyó, me prestó una camioneta un amigo de la aduana. Me dijo, utilízala y ya cuando regresa me la trae. Fui con su chofer y yo fui con otra persona más. Porque estaba en Puno. ¿Qué voy a estar pensando que seguridad? Un día cuando estábamos yendo, el chofer se pone nervioso y comienza a meterse a campo traviesa. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? El gusano, me dice, el gusano, los gusanos. Y nosotros nos hemos escondido detrás de una pequeña elevación. Y pasó la horda y ellos, cuando ven a la distancia vehículos, cuando ven a la distancia, ¿cómo se llama? Cuando ellos ven a la distancia, por ejemplo, vehículos o pastores o gente que está ahí, lo que hacen ellos es agarrar y empezar a disparar, porque el primer carro que va adelante es como si fuera un tanque blindado. Ellos me contaron, ese aduanero me contó de que una vez cuando ha capturado un carro de esos, detrás de la baranda ponen planchas de fierro, esas que se utilizan para cualquier infraestructura metálica. Y ahí arriba se colocan y empiezan a disparar. Y no hay nadie quien los pare. No hay, no hay policía, no hay aduana, no, el ejército no se mete porque no es su función, la Fuerza Armada, y pasan y no pasó nada. Y después tú lo ves en Puno, en Ilave, en muchos sitios donde hacen las grandes ferias, donde hermano te venden desde un camión hasta un alfiler, pasando por armas y lo que sea. Es, es un descontrol total. Y acá en el Perú nadie toca ese tema, porque lamentablemente no lo pueden. Ahora que han incendiado la aduana ahí en Puno, no es la primera vez. Cuando yo he estado, lo incendiaron una vez y después lo han incendiado como 3, 4 veces. Tú las puedes ver en las noticias. ¿Por qué lo hacen? Es una manera de amedrantar a los aduaneros y decir, oye, déjame pasar si no te vuelvo a quemar todo. Han quemado almacenes que inclusive una vez un aduanero se salvó con la suerte de no morir quemado. Y los aduaneros dicen, ¿qué podemos hacer? Nosotros no somos ni policías, no somos ni Fuerza Armada, no somos nada. Tenemos una pistola y ellos usan escopetas, ametralladoras, imagínate. Entonces, eso quizás es lo que está operando también acá. De esa manera, sí. No creo que le estén dando esas armas, porque si le dieran esas armas, hace rato hubieran muerto un montón de policías y mucha gente. Le podrían dar pistolas, algunas cosas, porque las armas de largo alcance no se nada, pero si se las dan, esto se va a convertir en una guerra civil, porque esa gente es recontravesada. Esa gente no cree en nadie, esa gente lo único que le interesa es su contrabando, porque es su medio de vida. Y tú quieras o no, en Puno, en Juliaca, en Cusco, la gente está acostumbrada a eso, de eso vive, del contrabando. Entonces cuando se ven amenazados por estos actos que uno quiere poner en control, reaccionan porque no les conviene. Esa es la situación que yo he analizado, Juan. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre es muy importante escuchar la voz de los peruanos que saben, y qué mejor que los héroes de la patria. ¡Que viva el Perú!
Ok, Juan, muchísimas gracias a ti también. Buenas noches.